Compartir mi pantalla un minuto. Ahí la pueden ver. Sí, doctora, se logra ver. Genial. Bueno, antes de empezar, de nuevo, muchas gracias a todos. Y solo quería decirles, bueno, hoy vamos a hablar hoy como es más o menos el cierre de, ustedes vienen llevando durante todos los sábados, han hecho un gran viaje por lo que es por lo que son los principios básicos de la epidemiología y la estadística. Han aprendido sobre diseños de investigación y también han aprendido las bases para hacer estadística aplicada a ciencias de la salud. Entonces, imagínense que ustedes están construyendo como su propia caja de herramientas que que les va a servir en el momento que ustedes como investigadores empiecen a hacerse preguntas de investigación y puedan realizar sus investigaciones en sus instituciones y a nivel poblacional. Así que es muy importante que sepan manejar bien estas herramientas que están aprendiendo, ¿no? Entonces, la charla del día de hoy se llama 10 pautas simples para una práctica estadística efectiva. Y en esta charla vamos a hablar de cómo tenemos que usar estas herramientas que estamos aprendiendo, que ustedes han ido aprendiendo sábado a sábado, viernes, sábado, domingo. Y no vamos a ser técnicos en esta charla. O sea, no esperen volver a aprender sobre a qué nos referimos con un test de hipótesis o cómo se calcula la fórmula del intervalo de confianza, sino lo que vamos a ver ahora es más que todo el estado de la ciencia en la actualidad y cómo el no utilizar bien las herramientas de estadística, sobre todo, ha llevado a una crisis en las ciencias, sobre todo en la epidemiología, en las ciencias de la biología, etcétera, que ha llevado a todo un movimiento en los que los científicos han tenido que pararse y decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo mejoramos esta situación en relación a las ciencias? ¿Por qué le estamos haciendo mal en este momento? ¿Qué hacemos para hacerla mejor? Y esto tiene que ver con cómo utilizamos las herramientas que estamos aprendiendo. Así que, por favor, espero que esta charla pueda ser más interactiva, así que si tienen preguntas, dudas, quieren comentar, tienen alguna opinión que la quieran compartir durante la charla, por favor, son bienvenidas. Esta es una adaptación de una charla que la dio mi profesora, la doctora Laura Ación, que es bioestadística y ella es parte del Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires y ella tiene un grupo multidisciplinario de ciencias de datos e inteligencia artificial. Entonces, vamos a partir hablando un poco sobre lo que es la crisis de reproducibilidad. No sé si ustedes ya han escuchado en diferentes medios, pero en las ciencias hay una crisis de reproducibilidad y en un estudio de Nature que se dio el 2016, preguntaron a más de 1.500 investigadores si creían que había una crisis y más de la mitad respondió que sí había una crisis. ¿Y a qué nos referimos con crisis de reproducibilidad? Es que el momento en el que vos tienes un paper en tu mano que tiene unos resultados, si se vuelve a realizar exactamente ese mismo estudio y analizar esos mismos datos, no volverías a llegar a los mismos resultados que han sido publicados. Entonces, imagínense ustedes que un estudio que tiene unos resultados que pueden tener un gran impacto en la salud, si se volviese a hacer el análisis, la limpieza de datos y hacer el test de hipótesis, etcétera, no se encontrarían los mismos resultados. Pueden que esto les llame la atención, pero hay muchas razones por las cuales puede pasar. Entonces, en esta misma investigación preguntaron cuáles eran los factores que contribuían con la investigación que no es reproducible. Entonces vamos a ver lo que reportaron.
más de un 60% reportó que solo uno reporta lo que quiere, que selecciona algunas cosas de todo su análisis para reportar lo que le parece que tal vez es más llamativo, más atractivo o resultados que fueron positivos y no reportan realmente todos los otros resultados negativos. También la presión a publicar, porque si uno está en la academia, existe lo que es el publish o perish, que es básicamente o publicas o te va mal. Otras de las razones por las cuales creen que no se puede reproducir la ciencia es porque hay un análisis estadístico que es pobre o porque no tenían poder estadístico, o en muchos casos no solo se trata de cómo se analizan los datos, sino de reproducir estudios en el laboratorio. Entonces, que tal vez no habían suficientes detalles como para poder volver a reproducir, a replicar los estudios en el laboratorio original. También podía ser que hay muy poca supervisión, muy poca mentoría, o que los diseños estaban pobremente diseñados, o por ejemplo que los datos crudos para el análisis no estaban disponibles de parte del laboratorio original. Muchas veces cuando estás en un grupo de investigación te llegan los datos ya procesados o datos limpios, pero realmente uno se tiene que preguntar cómo se limpiaron los datos, cómo se llegó a ese número que uno tiene en su planilla de Excel, por ejemplo. También por casos de fraude, o incluso, y este tal vez es importante porque es muy importante porque sé que dentro del grupo hay muchos estudiantes que trabajan junto a la revista científica, entonces si hay una revisión de pares que es muy pobre, tampoco se detectan estos errores y bueno, etcétera, incluyendo hasta mala suerte. Entonces, hay varias razones por las cuales cuando uno está investigando puede tener dificultades para hacer su ciencia, su investigación de una forma que pueda ser reproducible por otras. Muchas de estas son humanas por déficit de un entorno que esté diseñado para contener y para que los investigadores no puedan tener estos problemas. Pero son cosas con las que realmente nos enfrentamos todos los días. Entonces, el problema es que la falta de reproducibilidad ha llevado a que se hagan muchos estudios que llevan a mensajes controversiales y que son malinterpretados, por ejemplo, por las noticias. Y este año ha sido el año de la desinformación respecto a todos los tipos de tratamientos que se podían dar durante la pandemia. Y entonces sabemos que la implicancia de por qué es importante que hagamos buenos estudios tiene que ver por cómo luego estos pueden impactar en la salud. Pero lamentablemente ya hace décadas venimos pensando que muchos de los resultados que se publican en revistas importantes son realmente falsos o llevan a conclusiones erróneas. Así que, por ejemplo, hay un paper de John Ioannidis del 2005 que ya expone dentro de la comunidad científica por qué la mayoría de lo que se publica es falso. Y en revistas muy importantes empezaron a publicar respecto a esto. ¿Cómo puede ser que nosotros hacemos inferencias sobre en contextos que tienen una tasa inflada de falsos positivos? ¿Por qué la medicina basada en la evidencia ha sido como hackeada? O, bueno, del lado de la investigación en psicología, un debate muy importante sobre la crisis de reproducibilidad, pero que no solo se da en psicología, sino en epidemiología también la tenemos todo el tiempo.
Así que les voy a contar una pequeña historia de un trabajo que se publicó el 2017, que heartburn es el dolor de pecho precordial, dolor precordial estadístico, un intento a digerir publicaciones que había sobre pizza de un laboratorio de Cornell, que es una universidad muy importante en los Estados Unidos. Estos 3 autores revisaron todos los trabajos científicos que había realizado un equipo de Cornell, muy importante en relación a cuestionarios que tenían que ver con el consumo de pizza. Y habían llevado a conclusiones erróneas. En este paper reportaron que dentro de ese laboratorio habían 4 papers que tenían más de 150 errores estadísticos, ¿se imaginan? El investigador principal de este laboratorio, del laboratorio de Cornell, tenía más de 500 publicaciones. Era una persona muy respetada en su comunidad y tenía incluso influencia en políticas públicas. Entonces fue una gran controversia que a este grupo de laboratorio se le acuse de estar haciendo ciencia, o sea, cometiendo errores, no errores, haciendo cosas que no eran éticas en la investigación. No necesariamente se estaban inventando datos, pero la forma en la cual estaban analizando sus datos estaba llevando a conclusiones erróneas que tenían implicancias en salud y que, como el autor era tan conocido dentro del mundo de epidemiología nutricional, tenía una gran influencia. Entonces, esto llevó a que tuvieran que retractar muchos de los papers que habían publicado anteriormente. Entonces, encontraron, ya yendo más atrás, 45 papers con problemas y más de 10 papers tuvieron que tener retracciones. Entonces, ¿se imaginan cómo puede ser que por descuido en los análisis estadísticos, incluso en lugares tan grandes, importantes como laboratorios reconocidos en Cornell o en otras universidades muy grandes, hayan llevado a conclusiones erróneas y a la vez que hayan tenido que han destruido años de trabajo y han tenido que hacer varias retracciones? Entonces, el 2016, esto fue un año antes, porque ya se venía hablando de esto, se publica un paper en PLOS, en Computational Biology, sobre las 10 reglas simples para una práctica efectiva de estadística, que son las 10 pautas de las que vamos a hablar durante la charla. Estas pautas están dirigidas a la gente como ustedes que hace ciencia con algún conocimiento de estadística, tal vez que tienen acceso a consultoría estadística o que tienen la actitud de querer hacer un análisis estadístico, pero siguiendo todas las reglas, todos los supuestos y cumpliendo para ser transparentes y utilizar de la mejor forma las herramientas que ustedes están aprendiendo. Entonces vamos con el punto número 1. El primero es: los métodos estadísticos deben permitir que los datos respondan preguntas científicas. Hemos visto en la anterior clase la importancia de distinguir cuáles son nuestras preguntas de investigación descriptivas, predictivas, o si realmente nos estamos haciendo una pregunta para inferir causalidad. Entonces, dependiendo de qué también formulemos nuestra pregunta de investigación, el análisis de los datos tiene que servir para poder responder esa pregunta. Entonces, una persona que es novata, que recién está aprendiendo estadística, puede pensar, ok, yo ya sé cómo son los datos y la pregunta de investigación claramente. O sea, esta es mi hipótesis nula, esta es mi hipótesis alterna,
pero ya hemos visto que realmente una pregunta de investigación no se basa en una hipótesis estadística, sino una pregunta de investigación epidemiológica tiene que tener un sentido mucho más amplio que una hipótesis nula. Y una persona novata puede no ver esto y puede aplicar la estadística como una receta. Entonces, muchas veces hay en varios libros, por ejemplo, un diagrama de flujo donde que está bueno como ayuda a memoria, pero que no es la receta. Por ejemplo, decir, ok, tengo variables categóricas, voy a hacer una comparación de grupos, entonces uso el test de chi cuadrado. O tengo variables continuas, voy a comparar entre dos grupos, es normal o no normal, termino en un test de Wilcoxon o en un test student, ¿no? O sea, ese tipo de diagramas de flujos nos permite de alguna forma entender cuáles son los tests que tenemos a disposición, pero realmente entender bien qué test usar va más allá de la receta en reconocer cómo es mi variable de exposición de resultado y por lo tanto este es el test que me conviene. Una persona con más experiencia en estadística va a estudiar la pregunta, estudiar el contexto, va a discutir con otras personas y por eso es importante que tengan este grupo porque de alguna forma ustedes están consolidando su red donde se tienen que preguntar, tienen que mantener contacto. Yo, por ejemplo, en mi día a día siempre discuto con alguna persona, ya sea dentro de mi oficina o en mi red externa. ¿Tú qué harías? ¿Cómo verías esto? ¿Cómo lo solucionarías? No importa qué tanta experiencia tenga uno siempre se nutre más hablando con otras personas. Así que uno estudia bien a qué se refiere la pregunta, discute con personas expertas en el área. Y respecto a cómo contestar y qué diseños podrían ser más útiles. Y busca fuentes de variabilidad potencial, que es lo que hemos visto en las anteriores clases. Realidades ocultas que podrían romper la relación entre los datos y la inferencia, es decir, buscaría los sesgos, tanto de información, de confusión, de selección. Y en base a toda esta información, luego decide qué herramienta analítica es la más apropiada para responder la pregunta. Voy a ir no directamente del 1 al 10, sino alternando en relevancia para contarlo como una historia. Entonces, el punto 3 es planifique su estudio con tiempo, con mucho tiempo. Los problemas estadísticos no se restringen únicamente a la pregunta ¿qué tamaño de muestra necesito? Esa va a ser la primera pregunta que ustedes que ahora tienen experiencia en estadística, puede que vaya a ser una de las primeras preguntas que alguien que quiera hacer un trabajo de investigación les va a pedir. Che, tengo que hacer este trabajo y para el protocolo tengo que poner mi tamaño de muestra. ¿Cómo lo calculo? Esa pregunta también requiere varias iteraciones, entonces toma tiempo. Definir un tamaño de muestra no es solo ir al software, a la calculadora y decir, esta es mi prevalencia, este es mi margen de error, por ejemplo, sino uno tiene que buscar en la literatura información al respecto. A veces se hacen estudios pilotos para hacer un tamaño de muestra, a veces se hacen simulaciones, entonces, en general, la investigación y plantearse varios de los pasos en el proceso de escribir un trabajo de investigación toma tiempo, mucho tiempo. Uno se pregunta cuál es la variable de respuesta ideal, cómo se interpreta, cómo voy a medir las variables, qué factores alteran la medición, hay fuentes de error, hay sesgos, etc. Entonces, esto significa que, de nuevo, enfatizo en el trabajo de equipo, una colaboración entre las personas que tienen más entrenamiento en estadística
con las personas que tienen más experiencia en la pregunta clínica, va a hacer que cualquier trabajo de investigación sea exitoso si genera puntos de vista complementarios que mejoren el proyecto. Entonces, el punto 3 es entender que las cosas buenas toman tiempo y también enfatizar en que el trabajo colaborativo y en equipo con diferentes expertices siempre va a ser un mejor trabajo. ¿Qué pasa si no seguimos el punto 1 y el punto 3? Ronald Fisher dijo alguna vez: llamar a una persona especializada en estadística luego de que el estudio se realizó puede ser comparable a pedirle que haga una autopsia. La especialista quizás puede decirle de qué murió el estudio. Puede que muchos como ustedes se están formando como investigadores, muchas personas que ya tienen trabajos de investigación que no prosperaron o que tal vez fueron rebotados por una revista, vayan a ustedes y les pregunten: che, ¿me ayudas a analizar de nuevo mis datos? Y si ustedes no pudieron colaborar en el proceso de refinar la pregunta de investigación, de entender cómo se recolectaron estos datos, de cómo se llegaron a los resultados que se obtuvieron, realmente lo único que puede hacer es entender por qué las cosas no salieron bien. Entonces, es muy importante que trabajen de forma colaborativa con sus equipos especialistas clínicos, pero que tengan un trabajo, que todas estas pautas y precauciones para hacer un buen diseño las tomen desde el inicio, desde el momento en el que están refinando su pregunta de investigación. Porque si van directo a, ok, tengo esta hipótesis nula, tengo que hacer este test chi cuadrado y después cómo interpretan, cuál era de vuelta la pregunta, puede llevar a más frustraciones y no a la ciencia que realmente queremos hacer de buena calidad. Hasta acá, ¿alguna pregunta, comentario, duda? Si quieren comentarla en el chat. Si no, continuamos. Pero si quieren escribir su opinión o si han tenido experiencias similares, por favor, compártalas en el chat. El punto número 4 es: preocúpese por la calidad de los datos. Malos datos, malos resultados. O como se dice en inglés, garbage in, basura entra, garbage out, basura sale. Aunque sean datos gigantes o como se llama ahora Big Data, si son datos malos, van a tener resultados malos. Hay herramientas estadísticas que pueden ayudar, pero no funcionan tan bien como como datos de buena calidad. O sea, siempre podemos buscar una alternativa en métodos estadísticos para solucionar errores que se podían haber solucionado desde el diseño. Entonces, por ejemplo, evaluar sesgos en relación a las mediciones, si estas no era el mejor instrumento para medir, podemos hacer análisis de sensibilidad, pero en verdad uno tiene que plantearse muy claramente cómo hubiese recuperado el dato de mejor calidad. Muchas veces datos que son preprocesados por cajas negras, entre comillas, o sea, datos genéticos, imágenes, por ejemplo, requieren un especial cuidado. Y la limpieza de datos, que esto nos toca hacer a todos, idealmente durante el estudio, es clave porque detecta problemas en los datos. Entonces, cuando uno está haciendo la limpieza, tiene que ser muy cuidadoso, entender por qué hay un outlier, por qué hay un valor fuera de rango, y tiene que ir documentando el paso a paso de las decisiones que hace cuando uno limpia sus datos. Número 5, el análisis estadístico es mucho más que una serie de cálculos matemáticos.
Entonces, puede que durante las anteriores semanas ustedes hayan visto fórmulas y hayan visto cómo se escriben estas fórmulas en ejemplos utilizando Stata, SPSS, Excel, etc. Hay muchos otros softwares y programas estadísticos que te dan herramientas de asistencia, pero no te van a decir cuál es el análisis adecuado. Entonces, los análisis estadísticos que ustedes hagan requieren que realmente estén muy vinculados a cuál es la pregunta científica que ustedes quieren responder. Entonces, ustedes tienen que planearlos antes de obtener los datos e incluirlos en el protocolo de investigación. O sea, cuando estén haciendo un estudio prospectivo, el análisis de cómo van a responder su pregunta de investigación tiene que estar en el protocolo de investigación. Y también si es un protocolo observacional. Y bueno, y cuando estén escribiendo su paper, tienen que explicar qué software, qué paquete o librería, si usan R o Python, se utilizó en los materiales y métodos. Pero esto no va a reemplazar el razonamiento detrás de por qué utilizaron un método en particular para responder a la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ok, usé el paquete encuestas, el paquete survey en Stata, pero tengo que explicar por qué usé este paquete y por qué este paquete realmente estaría vinculándose con mi pregunta de investigación. En el paso número 6, mantenga la simplicidad. Y este me encanta porque creo que muchas veces incluso yo caigo en este error. Está lo que se llama el principio de parsimonia o la navaja de Occam, y eso lo pueden buscar en Wikipedia, tiene que ver con que dentro de varias soluciones que sean complejas, la mejor, o varias soluciones que sean correctas, la mejor de todas siempre va a ser la que sea más simple. Entonces, la frase que a mí más me gusta es el mnemotécnico KISS. Keep it simple, stupid. Manténlo simple, estúpidamente simple. Que tiene que ver con que la simplicidad es muy importante porque a veces cuando uno es simple, o sea, siempre y cuando lo simple sea bueno, mientras más simple es, puedes explicar de una forma más clara y transparente a tu comunidad científica. No necesitas explicar cosas de forma muy compleja, por más que sean correctas, pero que nadie te pueda entender. Entonces es muy importante que tanto la decisión por qué hacemos un análisis estadístico esté en relación a que es la forma de responder a la pregunta, pero si tenemos varias opciones, nos quedemos con la más simple, porque también al aumentar complejidad, uno le puede aumentar formas de cometer errores, pero también porque a menor complejidad también va a ser mucho más fácil llegar a la comunidad. Entonces, es muy importante lo de menos es más y que la simplicidad es la máxima sofisticación. Y luego vamos agregando la complejidad si es necesario y en la menor medida posible. Los datos científicos pueden tener una estructura compleja que no siempre es bien explicada por modelos simples. Eso es muy importante. Entonces, hay veces donde no te queda otra que trabajar con modelos complejos. Por ejemplo, cuando usamos datos longitudinales, diseños multietápicos, etc. Y hay varias razones por las cuales pueden pasar esto, más allá de tener datos faltantes, tener que lidiar con los sesgos de confusión. Podemos encontrar falta de independencia en nuestros datos, interacciones, etc.
Entonces, un buen diseño experimental bien implementado puede contribuir a un análisis simple y producir resultados contundentes, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas que les estoy mencionando acá se podían haber previsto desde el diseño. Entonces, si uno diseña bien su estudio, también esto va a permitir que puedan hacer un mejor análisis, menos complejo, y que pueda llevar a unos resultados claros y contundentes. El punto número 7 es informe una evaluación de la variabilidad. Entonces, ¿a qué nos referimos? Al reportar resultados es esencial suministrar alguna noción de la incerteza estadística. Y el p-valor no alcanza. Así que siempre que podamos, tenemos que utilizar por lo menos intervalos de confianza. Entonces, esto es muy importante porque por más que nosotros cuando hacemos un análisis estadístico, estamos haciendo inferencia respecto a una muestra que nosotros hemos recolectado. Pero por más que nosotros hubiésemos repetido el experimento en la misma muestra, lo más seguro es que no tendríamos exactamente el mismo resultado. Entonces, siempre tenemos que presentar la variabilidad respecto a nuestra estimación puntual. Más aún si se trata de una muestra nueva o si se modifica el protocolo. O sea, independientemente de dónde estés realizando este estudio, tienes que mostrar una evaluación de la variabilidad. Y si la muestra es muy grande, uno sabe que tiende a disminuir la variabilidad, pero igual aplica. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho que esto se ha estado discutiendo más ahora que se está haciendo modelados y proyecciones para ver las curvas de cómo va la pandemia en relación al número de casos o sea, cuántos casos se esperan para el próximo mes, cuántos casos de hospitalizaciones uno puede prever para el próximo mes. Uno puede hacer una estimación, una predicción puntual, pero está acompañada de una banda de incertidumbre. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a presentar esto, que también implica que tenemos que mejorar en cómo comunicamos la incertidumbre a la comunidad. Bueno, les venía contando estas pautas que se publicaron en el 2016 y desde entonces hay muchas cosas que todavía no han cambiado, así que esto solo se ha ido poniendo más complicado. Entonces, este es también en el 2016 que muchos estadísticos publicaron un paper en relación a los problemas que había con el valor de P, que lleva a que se haga una declaración de la Asociación de Estadística Americana sobre la significancia estadística y los valores de P. ¿Qué pasa? Primero, y esto también tiene que ver con los intervalos de confianza, así que les voy a mostrar este ejemplo que es parte de lo que se publicó en la revista. Muchas veces, cuando tenemos un valor de P que es, entre comillas, no significativo, es decir, mayor a 0.05, por más que haya sido 0.051, malinterpretamos este p-valor como que, ok, no encontramos una diferencia. Cuando en verdad sabemos que el valor de P nos está hablando de la probabilidad de rechazar nuestra hipótesis nula. Pero que no podamos rechazar la hipótesis nula no significa que la hipótesis nula sea verdadera. O sea, por ejemplo, es distinto decir no evidenciamos una diferencia a decir no hay una diferencia. Entonces, por ejemplo, en este estudio, imaginémonos que es un odds ratio
y que tiene un intervalo de confianza que es bastante corto y no pasa en ninguno, no pasa el valor de la nulidad, que en este caso sería el 1. Acá decimos que estamos viendo, es un estudio que tiene un resultado estadísticamente significativo. Sin embargo, otro estudio puede tener también, encontrar el mismo valor de odds ratio, pero tal vez se hizo en un tamaño de muestra más pequeño y por lo tanto el intervalo de confianza es mucho más amplio y toca la nulidad. Entonces, uno podría interpretar, y en este caso tenemos una P menor a 0.05 y en este caso digamos que tenemos un P valor que es mayor a 0.05. Digamos que es 0. No sé, 4. Entonces, no, perdón, 0.6. Entonces, uno podría interpretar de forma inadecuada y decir, en este sí encontramos una diferencia estadística e interpretar el siguiente como que no hay una diferencia. Pero los dos estudios tienen un punto, un odds ratio que es exactamente el mismo. Pueden haber otras razones por las cuales el intervalo de confianza o el p-valor fue más amplio. Pero en este caso podemos ver cómo se podrían interpretar de forma distinta. Ok, existe una asociación y en este caso no hay una asociación. Eso es porque estamos dicotomizando la verdad en relación a cómo aprendemos la interpretación del p-valor. Entonces, esto lleva a falsas conclusiones, porque por más que esto toque la nulidad, no significa que no hay una diferencia. Entonces, en este mismo estudio publicado en Nature, vieron 791 artículos en 5 revistas muy importantes de psicología y evaluaron que al menos la mitad de los estudios interpretaba de forma incorrecta la no significancia como si realmente estuviésemos diciendo que no existe un efecto. Así que esto lleva a una gran preocupación de la comunidad estadística en los Estados Unidos en relación a el p-valor y a la significancia estadística, que tal vez estábamos ya muy acostumbrados a decir, ok, pero hay una diferencia estadísticamente significativa y muchas veces esa es como la única interpretación que se tiene de un paper o no, y la única razón por la cual se da un valor al resultado de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué dice esta declaración? Primero dice, los valores de P pueden indicar qué tan incompatibles son los datos con una hipótesis o un modelo estadístico. A menor valor de P, mayor la incompatibilidad estadística de los datos con la hipótesis nula si los supuestos subyacentes son adecuados. Entonces, no solo se trata de rechazar la hipótesis nula, sino de evaluar los supuestos que están detrás del test estadístico. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Más allá está lo que hemos discutido en la anterior clase sobre los supuestos en relación a si hemos medido todos los confundidores, cómo ha sido nuestro diseño de investigación, etc. La incompatibilidad puede ser interpretada como que provee evidencia en contra de la hipótesis nula o de los supuestos. Entonces, no necesariamente estamos rechazando la hipótesis nula. También puede ser que estemos evaluando que tal vez no podemos cumplir con estos supuestos en relación a nuestros datos. Entonces, volviendo al paper de Plus One, el punto número 8 es chequen los supuestos. Todas las técnicas estadísticas tienen supuestos, incluso las no paramétricas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen, yo
mido la presión arterial a todo un grupo de pacientes, yo puedo decidir si reportar la media o la mediana, que es básicamente una forma de resumir esta información sin utilizar un modelo estadístico, donde en un modelo estadístico me prestaría información en base a la información que tengo, yo puedo asumir, puedo interpolar o decir, por ejemplo, qué es lo que estaría pasando en estos puntos donde yo no tengo datos. Me presto información de los datos que veo para asumir qué estaría pasando en otros puntos que yo no estoy observando. Pero en otros tipos de test estadístico, como calcular un promedio, yo en base a lo que observo, sumo y divido y voy a tener el valor del promedio. Entonces ahí yo no me estoy prestando datos de nadie. Y aún así, el decidir entre un supuesto, entre la media o la mediana, está en base a los supuestos. Si yo creo que mis datos vienen de una distribución normal, o si esta distribución está sesgada, si voy a preferir la mediana o no. Entonces, todas las técnicas tienen supuestos por detrás. Entonces, se tienen que entender los supuestos de cada herramienta que se usa y chequearlos antes de sacar conclusiones. Y como mínimo, siempre hay que chequear cuán bien se ajusta el modelo impuesto a los datos. Bueno, esto es cuando, por ejemplo, ustedes han hecho modelos de regresión lineal, modelos de regresión logística. Entonces, es muy importante, una vez que se construye el modelo, evaluar los supuestos. Pero de vuelta, reitero que hasta en la decisión de presentar una mediana o una media, tenemos que entender bien los supuestos en base a la distribución de nuestros datos. El número 3 de la Declaración Americana de Estadística dice: las conclusiones científicas y las decisiones políticas o económicas no deben basarse únicamente en el valor de P. Es decir, dar una vacuna o no puede estar en relación a si en el ensayo clínico tuvimos una P menor a 0.05. No podemos dicotomizar nuestras decisiones clínicas del día a día en base a, en este estudio, tuvo un p-valor de 0.6 o de 0.04, ¿no? Hay más allá del el valor de p, o por ejemplo, ¿qué pasa si hay un valor de p muy chiquitito, 0.00008, pero el tamaño de efecto es una nadita, o sea, aumentar 1 milímetro de mercurio en la presión arterial? Entonces, las decisiones en relación a la clínica o a las decisiones en relación a políticas públicas de salud no pueden estar basadas en un valor de P, siempre tienen que ver más con el criterio, o sea, esta es una herramienta que te ayuda, pero hay que evaluar el tamaño del efecto, costos, efectos adversos, etc. Entonces, aplicar reglas mecánicas como valor de P menor a 0.05 puede llevar a conclusiones y decisiones incorrectas. Nada es verdadero de un lado del 0.05 y falso del otro. Y las conclusiones requieren contexto. El diseño, la calidad de las mediciones, la evidencia externa sobre el fenómeno estudiado, la validez de los supuestos. Y bueno, acá que debería agregar el tamaño del efecto y en relación a los costos y efectos adversos también. Y por último, que el p-valor menor a 0.05 para afirmar un descubrimiento científico distorsiona el proceso científico. O sea, todo el proceso que ustedes están haciendo de pensar bien su pregunta, diseñar, recolectar datos, etcétera, si al final lo que importa es si la P es menor a 0.05 o no, realmente están tirando todo lo que es el proceso científico a la basura. Entonces,
Y esto también cuando ustedes revisen, sean revisores, revisen papers, no puede basarse en qué es el 0.05, no, tiene que ver con la calidad del estudio y cómo los autores están escribiendo. Todos estos otros pasos que eran importantes en el momento de diseñar y de escribir un proyecto de investigación. Ahora seguimos con el punto 9, que siempre que sea posible, replique. Toda buena persona de ciencia examina mucho a los datos en busca de patrones y pone a prueba muchas hipótesis y puede tener resultados esperados y no esperados. Esto suele involucrar docenas de pruebas estadísticas. Al final, alguna característica de los datos resulta interesante y esto es lo que se suele reportar como resultado. Es decir, yo analizo, tengo varias variables y le hago test de chi cuadrado, test de hipótesis, modelos lineales donde cambio variables todo el tiempo, de exposición o de outcome hasta que encuentre algo interesante. Y en base a ese único resultado significativo, por ejemplo, cuento una historia. Esto es análogo a, acá como muestran, tirando un dardo y en relación a dónde ha caído el dardo, yo contar una historia. Es hacer trampa. O en inglés hay muchas formas de llamarlo, como pescar un valor de P, P-fishing, P-hacking, hackear un valor de P. Así que vamos a hablar respecto a eso. En la Declaración Americana de Estadística mencionan, realizar inferencias adecuadas requiere informes completos y transparentes. Los valores de P y los análisis relacionados no deberían ser reportados de forma significativa. Es decir, si ustedes hicieron 10 test de hipótesis y solo tal vez uno resultó significativo, igual tienen que mostrar esos 10 resultados que obtuvieron. Hacer muchos análisis y reportar solo los que fueron estadísticamente significativos no permite interpretar los valores de P reportados correctamente. Esto se llama cherry picking, como recolectar cherries o arándanos, cherries o caza o búsqueda de significación, p-hacking, hiking, p-fishing, etc. Estas prácticas llevan a un exceso de resultados espurios en la literatura y deben ser enfáticamente evitados. Así que recuerden este punto muy importante, por favor. Cuando se elige qué resultados presentar y no se comunica cómo los hemos elegido, se van a interpretar de forma incorrecta todos los resultados. Entonces se tiene que informar cuál fue el número de hipótesis exploradas durante el estudio, todas las decisiones respecto a la recolección de datos, todos los análisis que se hayan hecho y todos los valores de P calculados. Sin esta información, uno no debería escribir conclusiones basadas en los valores de P. Entonces, de nuevo, se trata de ser transparentes y contar toda la historia de todo lo que ustedes han hecho. Y por eso es importante que el plan de qué es lo que van a hacer se escriba antes de analizar estos datos. Entonces, algunas soluciones son, bueno, hay una solución específica estadística que es ajustar por comparaciones múltiples. Una más importante, que es una práctica que deberíamos hacer, es tener un plan analítico basado en la hipótesis o en la pregunta de investigación a priori, o sea, antes incluso de recolectar los datos. Y muchas veces este protocolo de investigación ya se puede preregistrar
en alguna página, por ejemplo, ahí les paso una. Y otras veces también se puede replicar el resultado en una muestra nueva, en un experimento nuevo, por ejemplo, o que lo analice otro investigador de forma independiente. Y estos resultados científicos que resisten el paso del tiempo son los que se confirman a través de instancias diferentes pero relacionadas. O sea, la ciencia va evolucionando no solo a partir de un estudio, sino de cómo se va construyendo el conocimiento en base a que muchos investigadores, muchos grupos de investigación van replicando estudios similares en muestras nuevas, con nuevos datos, con métodos estadísticos distintos, y es así como se llevan a resultados que van a persistir en el tiempo comparado a tal vez cosas que se reportan en un estudio y que luego nadie más las puede replicar y que son como nada, una chispita en las noticias y que luego no se desinforma y no se avanza más. Y creo que está pasado de nuevo mucho durante la pandemia. Entonces, el punto número 10 es haga análisis reproducibles. La replicación, es decir, volver a hacer el estudio en una muestra nueva, es muy difícil. Entonces, el estándar mínimo debería ser, al menos en base a los datos que yo tengo y al análisis que yo he hecho, si yo le explico todo a mi colega, que este colega pueda analizarlos de una forma que llegue al mismo resultado que yo llegué. Entonces, dados los mismos datos, poder presentar las mismas tablas, las mismas figuras, las mismas inferencias estadísticas. Esto significa que nosotros tenemos, de nuevo, que pensar en el análisis estadístico antes de recolectar los datos, que tenemos que usar de una forma nuestro software estadístico ya programando o registrando cada uno de los análisis. Y esto, ya sea que ustedes usen, por ejemplo, SPSS, en vez de hacer clic en los botones, ustedes saben que hay una sintaxis, un código que se puede escribir de forma manual, que va registrando cada uno de los análisis que ustedes están haciendo. Lo mismo pasa en Stata. Ustedes pueden ir a los botones, pero a un lado se ve el código que se está generando para ejecutar. Entonces ustedes se pueden guardar esas líneas de código y escribir ustedes las suyas. O ya usar, por ejemplo, R, que es un software estadístico que tal vez toma un poco más de tiempo aprenderlo, pero que ustedes estarían escribiendo todos los pasos para hacer su análisis de una forma reproducible. Otras formas de hacer esto es publicar los datos, pero esto no siempre se puede porque son datos sensibles, pero al menos el código para producir los resultados reportados. Y ahora, en la actualidad, hay muchas formas en las que en base al código uno puede escribir directamente el documento en Word, así no copiar, pegar los resultados del software estadístico al documento en Word, sino ya desde el software estadístico escribir el Word con estos resultados, ¿no? Entonces uno puede usar R Markdown, por ejemplo, o Jupyter Notebooks que nos permiten hacer esto. Y hay muchas formas disponibles de forma abierta, como comunidades, libros abiertos y trabajos colaborativos como The Turing Way, que se están enfatizando a dar estos materiales de forma accesible para que cualquier investigador, investigadora que quiera aprender cómo programar, cómo hacer sus datos reproducibles, pueda tener de forma disponible herramientas para poder hacerlo. Bueno,
Entonces, a partir de la declaración de la sociedad, de la Asociación Americana de Estadística, siguieron pasando cosas en el mundo científico. Entonces, un año después, por ejemplo, se publica en la revista Significance respecto al p-valor algunos puntos muy interesantes, como que es cierto, no hay una forma única y perfecta de transformar los datos en conocimiento. Qué sorprendente que alguien crea que tal cosa existe. O sea, que, ok, si es estadísticamente significativo, yo puedo concluir en algo versus si no. Es algo que no debería pasar. Tenemos que entender que la ciencia es compleja y de nuevo entender si en este caso, en este año hemos visto si las máscaras realmente protegían o no, ha sido un debate en algún momento en base a los tratamientos que se propusieron. Habían muchas respuestas que venían de diferentes grupos de investigación o las predicciones de para cuándo iba a ser las estimaciones del número de casos de COVID a 3 meses eran todas muy fluctuantes, muy variables. Hay muchas decisiones que van a estar detrás de un número. Entonces, hay que aprender que la ciencia es compleja y que no es fácil responder a una pregunta de investigación y más aún realizar inferencias. Entonces, en este estudio dicen ha sido extraordinariamente costoso para la ciencia que generaciones enteras de investigadores consideren que un valor de P o cualquier otro índice podría proveer una respuesta simple, clara y objetiva a la pregunta ¿qué nos dicen estos datos? Por eso, el 2017, en el simposio de inferencia estadística, también de la Asociación Americana de Estadística, lejos de hacer un consenso sobre qué hacer, donde los que vienen de la inferencia bayesiana decían, olvídense del valor de P, usen el factor de Bayes versus los frecuentistas que proponían, bueno, hagamos que sea un valor de P menor a 0.005 o, por ejemplo, hay otra opción que es el valor de S, que en verdad es el logaritmo del p-valor. Más allá de cambiar el p-valor por otra cosa, hubo más discusión en relación a algunas ideas como uno, ¿te aplicarías los resultados de tu investigación a ti mismo o a tus seres queridos? Por ejemplo, si se comprueba que hay un medicamento que sea útil o no, ¿se lo darías o no a, tus familiares? Porque de alguna forma uno muchas veces cuando está investigando y solo maneja datos, em, se desapega de lo que es el trabajo realmente con los pacientes, con las personas, solo ve números y deshumaniza estos números, pero estos números, estos datos vienen de personas reales. Entonces, de esa misma forma hay que tratarlos con cuidado y a la vez uno, en base a los resultados, recordar que estos resultados van a ser utilizados para llegar a pacientes. Entonces, que a veces van a ser incluso en relación a nuestras familias, seres queridos, etcétera. Entonces, nosotros tomaríamos decisiones en base a un valor de P. Esta otra, usa el nivel de significación que quieras. Si tus conclusiones están mal, tu sueldo baja proporcionalmente al nivel elegido. Nada, una locura. Entonces, realizar inferencias es un trabajo difícil que no se puede realizar usando un único número. Por eso, el 2019 sale otra declaración
que es Llevando a un mundo más allá del p-valor menor a 0.05. Que también fue una editorial importante, pero a mí me gusta más esta porque se va más del lado de la estadística y esto es más sobre epidemiólogos. El 2019, en base al trabajo anterior, los científicos escriben una carta y recolectan más de 800 firmas de investigadores de todo el mundo como para reclamar en contra de la significancia estadística y para que los investigadores rechacen de una vez por todas el utilizar el valor de P menor a 0.05 para definir la validez o no de un estudio. Y esto fue el año pasado y hubo mucha controversia y hay muchos comentarios en relación a este paper que salió publicado en Nature el año pasado. Así que vamos a hablar de 4 o 5 puntos que salen de la anterior declaración. Y la primera es que es importante aceptar la incertidumbre de la ciencia. Thoughtfulness, que tiene que ver con, uno tiene que tener consideración, seriedad, atención en relación a los datos, en relación a cómo se van a interpretar estos resultados. Uno tiene que tener apertura en relación a cómo interpreta también y a la transparencia en la cual uno cuenta cómo ha sido su investigación. Los investigadores tienen que tener modestia. Muchas veces pasa que en base a un resultado que tal vez donde se encuentra una asociación o un efecto de una exposición, llegan a los medios de comunicación y como no solo se presenta que sí se encontró un efecto, sino que hay como bastante farándula o amarillismo en relación a los resultados que se encontraron. Entonces, nosotros como investigadores tenemos que tener modestia en relación a lo que encontramos, interpretar bien las limitaciones de nuestros estudios y de esta forma comunicar con una población más amplia hasta dónde llega el alcance de nuestros resultados. Y por último, necesitamos un cambio institucional. Y esto tiene que ver entre investigadores, con las revistas donde se publican, básicamente con todo el contexto de la academia. Perdón. Estaba viendo el chat. Entonces, bueno, estos 5 puntos se llaman Atomic. El mnemotécnico sería Atomic, que me parece un lindo mnemotécnico para recordar que más allá de la significancia estadística, nosotros tenemos que presentar nuestros resultados tomando en cuenta todas estas consideraciones. Y esto ha pasado el año 2019, así que este año de la pandemia todavía ha habido mucha más discusión en relación a esto y estamos entendiendo realmente por qué es tan valioso que todos los estudios sean transparentes. Y seguramente van a haber muchos cambios a cómo se manejan las ciencias en relación a, o sea, creo que la pandemia va a empujar a que se hagan estos cambios más drásticos de una vez para mejorar las ciencias. Pero bueno, es muy importante que sepamos que en la comunidad actual de científicos hay esta discusión y que nosotros o ustedes que están aprendiendo y están por primera vez tomando herramientas de análisis estadístico, de diseños de estudios,
no se encasillen en qué es el valor de P y qué es lo más importante de un estudio, porque no es para nada, es todo lo demás que ustedes están construyendo y el criterio con el cual están haciendo sus investigaciones, lo que va a afectar realmente a la relevancia de sus estudios y a la interpretación de sus estudios, y que sean transparentes luego va a llevar a que ustedes estén haciendo el cambio a una mejor ciencia. Así que creo que termino con esto, con lo que es Atomic. Y muchas gracias, lo dejo a preguntas. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Acá tenemos una pregunta de André, además de felicitarla. Como mencionó, el problema de reproducibilidad aún está presente en revistas de alto impacto. ¿Sería razonable reanalizar los datos antes de apoyarnos en estos? Sí, o sea, esto